Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 18 de agosto de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, vamos a hablar un poco de Estados Unidos, aunque creo yo que lo que más queremos ver todos es la parte de Argentina porque es lo más interesante. Así que con respecto a Estados Unidos, por lo visto, esta toma de ganancias ya se está transformando en una corrección menor. Por ahora, digamos que no hay nada preocupante, digamos, o sea, no hay nada que amerite especial preocupación. O sea, si tomamos un poco la medición desde el máximo, desde el último pico alcanzado, ya estamos en 5,46, así que ya podríamos decir que esto ya es una corrección menor. Así que bueno, ya amerita, sobre todo porque ya han pasado un par de semanas, así que podríamos intentar, como suelen hacer los medios financieros, encontrarle una explicación. A mí se me ocurre una, aunque esta semana, o mejor dicho, hoy justamente se agregó otra de las razones, aunque me parece que no tiene mucho que ver, pero agregó sí volatilidad, un poco más de incertidumbre, pero en todo caso yo creo que la principal razón por la cual estamos viendo esta toma de ganancia, esta corrección, que por ahora es una corrección menor en las acciones y que por supuesto no pone en peligro lo que parece todavía ser el inicio del mercado alcista en octubre, es la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sobre todo los bonos largos, porque vieron que los bonos cortos están mucho más ligados o directamente ligados a la política monetaria de la Reserva Federal. Por eso siempre se dice que la Reserva Federal controla la parte corta de la curva y no controla la parte larga, aunque con los quantitative easing, las flexibilizaciones cuantitativas que hemos explicado muchas veces en el pasado en estos informes, con eso intenta también controlar la parte larga de la curva. Entonces lo que vemos, si miramos en esta página web, US Treasury Yield Curve, así que lo pueden buscar así, .com, podemos ver cómo se ha ido moviendo la curva de tasas a lo largo de diferentes fechas. Entonces vemos que ahora está acá, está en 4,3, pero hace una semana estaba acá en 4,09 y hace un mes estaba acá por debajo del 4%. Entonces no hay dudas de que las tasas de largo, como ven las tasas de corto, como les decía, como las tasas de corto se mueven en base a la expectativa que tiene el mercado con respecto a lo que creen que sucederá con las próximas reuniones de la Reserva Federal. Esto se mueve en base a esa expectativa y por lo que vemos acá, claramente el mercado está descontando que la Reserva Federal no va a volver a subir las tasas de interés, por lo menos por los próximos 6 meses, porque vemos acá que las tasas cortas de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses están todas más o menos en la misma zona, así que podemos decir que por ahora, como ustedes saben bien, esto es dinámico, pero por ahora el mercado de deuda de Estados Unidos está descontando que por lo menos durante lo que resta del año la Reserva Federal no va a tocar las tasas de interés ni a la alza ni a la baja, pero estamos viendo que las tasas largas sí que están subiendo y esto podría deberse a varios factores. Como saben, esto es bastante complejo, el tema de por qué se mueven las tasas de interés. En general, por supuesto, lo que vamos a decir es que principalmente se van a mover descontando la inflación y el crecimiento económico de Estados Unidos en términos reales para estos periodos. Acá estamos hablando de promedios de largo plazo, o sea, de cuánto creen, cuánto estiman los inversores, cuánto esperan los inversores que crezca la economía de Estados Unidos en términos nominales o en términos reales sumada a la inflación, que es básicamente lo mismo, en promedio durante los próximos 10, 20, 30 años, dependiendo de cada uno de los bonos. Lo que vemos es que ha subido esta expectativa, con lo cual podemos decir dos cosas: o ha subido la expectativa de crecimiento económico para los inversores que invierten a largo plazo en bonos del tesoro bien largos de 10, 20, 30 años, o lo que creo yo que es lo más probable, que por alguna razón que por ahora desconozco, están subiendo las expectativas de la inflación remanente, digamos, esa inflación que veríamos persistente a lo largo de los próximos años. Lo que podemos decir es que esa expectativa de inflación está aumentando, porque podríamos decir, por ejemplo, que los inversores esperan, por ejemplo, si estamos hablando del dato de hoy o básicamente el dato de ayer,
4,3, hoy cerró en 4,2, así que estamos hablando más o menos del mismo dato. Podríamos decir que los inversores esperan, no sé, una inflación del 2 con un crecimiento del 2,3, una inflación del 3 y un crecimiento del 1,3 en términos reales. O sea, acá obviamente ya pasamos a la parte subjetiva de qué es lo que cree cada uno. Yo lo que creo con este aumento es que lo que está aumentando es la expectativa de inflación, como que la inflación que está convergiendo ya ha convergido al 3%, bueno, parecería como que la expectativa de los inversores que invierten a largo plazo en bonos del tesoro es que la inflación de Estados Unidos tal vez se estabilice, en lugar de estabilizarse en el 2, tal vez se estabilice en el 3%. Y claro, cuando estamos hablando de bonos largos, ahí también estamos viendo afectadas las valuaciones de las compañías, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si los inversores esperan que la inflación se mantenga más o menos en la zona del 3% en lugar del 2%, esto no solo afecta al crecimiento económico de Estados Unidos, al crecimiento nominal quiero decir, sino que también afecta a los balances de las compañías, porque afecta también a la expectativa de ganancias que tienen las compañías y a cómo el mercado está esperando que eso afecte a las ganancias de las compañías, a los negocios de las compañías, porque como bien sabemos, que ya lo hemos comentado mucho el año pasado, la inflación destruye el valor de las empresas, como bien lo sabemos acá en Argentina. Entonces, una inflación persistentemente más alta es un obstáculo un poco mayor para el tema de los negocios de las compañías, los balances de las compañías. Y además de eso, o sea, además de cómo la inflación afecta a los negocios de las empresas, al crecimiento de las compañías, al posicionamiento estratégico de las compañías y a lo fácil o lo difícil que es hacer negocios dentro de un país, porque como bien sabemos la inflación es ruido en el sistema de precios, y cuando los sistemas de precios están distorsionados, eso detiene la actividad económica, hace que las personas actúen de manera más conservadora, que prefieran jugar más a lo seguro, a lo conservador y no arriesgarse a invertir, a hacer negocios. Entonces eso termina eventualmente afectando la economía en general y a las empresas en particular. Pero además de eso, de cómo eso afecta a los resultados de los balances, también por supuesto afecta directamente a las valuaciones de las compañías, porque afecta a uno de los principales drivers que generan el valor de las compañías o que determinan el valor de las compañías, que es justamente el costo de capital. Ya muchas veces en informes anteriores yo les he mostrado este libro de McKinsey, que para mí es el libro clave para aprender a evaluar compañías. Desgraciadamente no está en castellano, solamente está en inglés. Y en el capítulo 29, cuando habla de estrategia gerencial, de cómo pueden hacer los gerentes de las compañías para crear valor para sus accionistas, en uno de los apartados dice, bueno, identifiquemos los drivers de valor, los principales drivers que determinan el valor de una compañía. Y está este cuadro que ya lo he mostrado muchas veces en informes anteriores, donde dice que el valor intrínseco, el valor que tiene una compañía, está determinado por tres drivers principales: el crecimiento en los ingresos, o podríamos decir la variación de sus ingresos, rendimiento sobre el capital invertido y costo de capital. Acá dentro del costo de capital está metida la tasa del bono a 10 años. Entonces, si sube la tasa del bono a 10 años, me afecta negativamente el costo de capital y por lo tanto me afecta negativamente el valor de las empresas. Pero obviamente que no estamos hablando en el vacío, o sea, acá no estamos hablando que todo lo demás se mantiene constante y aumentó el costo de capital porque aumentó la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, porque si no, tendríamos que ver una baja mucho mayor en las compañías, porque, a ver, no nos olvidemos que, si me fijo acá, la tasa del bono a 10 años en este momento, hoy cerró en 4,25%, y si ustedes se fijan, si volvemos para atrás, esta tasa es la misma tasa que había acá, que, si lo recuerdan, fue acá el momento en el que las acciones tocaron el mínimo del mercado bajista del año pasado. O sea, estamos con una tasa tan alta como lo estaba en el momento en el que el Standard & Poor's y el Nasdaq tocaron el mínimo del mercado bajista del año pasado. Ahora bien, fíjense cómo está la tasa ahora en los valores en que estaban en aquel momento y cómo están las acciones.
miramos acá y miramos acá octubre del año pasado. Octubre del año pasado estábamos acá y ahora estamos acá. Entonces, bueno, una pregunta bastante superficial, pero que puede surgirnos intuitivamente es, bueno, pero si la tasa del bono del tesoro está de vuelta en valores de octubre, ¿qué pasa con las acciones que han caído, pero han caído meramente un 5% y en absoluto han puesto en duda toda esta recuperación? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, justamente lo que les decía, que esto no es estático, esto es dinámico. O sea, en aquel momento, en aquel octubre del año pasado, las expectativas que había con respecto a la variación de los ingresos de las compañías y rendimientos sobre el capital invertido, además del costo de capital, eran malas. O mejor dicho, en aquel momento empezaban a cambiar, porque en ese momento de octubre del año pasado era cuando se estaba empezando a gestar el mercado alcista que yo creo que estamos transitando en este momento. Entonces, en aquel momento, cuando el costo de capital era muy alto, porque justamente la tasa del bono del tesoro estaba en los mismos niveles que ahora, estas dos expectativas, estaban muy negativas. O sea, en cuanto a rendimiento del capital invertido, obviamente que las empresas seguían despidiendo gente, había mucha incertidumbre, nos faltaba mucha información y las expectativas eran muy malas. Piensen que justamente en esa época, ahí en octubre del año pasado, es cuando Facebook cae por debajo de los $100. Fíjense que hoy está en $300. Ahí también Meta había caído y seguiría cayendo hasta diciembre, y fíjense lo que pasó después. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con esas compañías? Bueno, lo que cambió no fue solamente que la tasa del bono del tesoro bajó y también bajaron otros componentes del costo de capital, sino que esto fundamentalmente cambió. Cambió la expectativa de los ingresos de las compañías y cambió lo que el mercado creía que sucedería con el rendimiento sobre el capital invertido. Y estos dos drivers son más importantes que este. Entonces, acá está principalmente la clave. Es verdad que la tasa del bono del tesoro ha subido y es verdad que estamos en los mismos niveles de octubre, pero en absoluto estos dos drivers, que son importantísimos y son más importantes que el costo de capital, en absoluto estos dos drivers estaban en el mismo estado en el que se encontraban en aquel momento. Todo lo contrario, hoy las expectativas son de que Estados Unidos posiblemente o casi con mayor probabilidad no va a entrar en recesión, tampoco va a tener un crecimiento económico espectacular, pero no va a entrar en recesión, y las compañías ya se han deshecho de la mayor cantidad de ineficiencias que tenían. O sea, Zuckerberg dijo que este año iba a ser el año de la eficiencia y por ahora viene respondiendo bien. Muchas compañías han reportado balances donde han aumentado sus ingresos sin necesariamente aumentar los costos, con lo cual han mejorado la productividad y eso repercute directamente acá en el rendimiento sobre el capital invertido. Las expectativas de crecimiento de los ingresos son tan bajas o quedaron establecidas tan bajas a finales del año pasado que no les ha costado mucho a las compañías, por lo menos durante el primer balance del primer trimestre de este año, no les ha costado mucho a las compañías vencer las expectativas. Ahora en este segundo trimestre han venido un poco mixtos, o sea, algunos bien, algunos mal, pero en algunos casos, por ejemplo Apple, por ejemplo Tesla, en algunos casos, a pesar de que no vinieron tan bien como lo esperado, tampoco es que defraudaron mucho y la respuesta del mercado tampoco fue tan negativa. Entonces las circunstancias son muy diferentes. Así que en absoluto podríamos decir que el mercado no está viendo algo, o sea, porque siempre está esa tentación de decir, che, si la tasa está ahora igual que estaba en octubre del año pasado con el Standard & Poor's en aquel momento tan abajo, ¿cómo es que el mercado, otra vez estando la tasa igual, cómo es que el mercado no lo ve? ¿Cómo es que el mercado no se da cuenta de eso y no tiene una baja mayor a la que estamos viendo? Bueno, justamente porque sí lo está viendo, y lo que sí está viendo el mercado es que a pesar de que el costo de capital empeora al subir la tasa del bono de 10 años y el bono de 10 años ha vuelto al valor de octubre del año pasado, estos dos drivers no están en absoluto en el mismo estado en el que se encontraban en octubre del año pasado. Han mejorado muchísimo y lo que más importa para las acciones es que de aquí a futuro, o sea, cuando hacemos flujos de fondos descontados, de aquí a futuro estos dos drivers siguen siendo bastante positivos y mucho mejores de los que eran el año pasado. Así que me parece que por ahora seguimos hablando de una corrección, estamos en una corrección, pero en absoluto veo un deterioro, o no sé, no estoy encontrando razones ni en este momento, ni pensando ya proyectando hacia adelante, no estoy encontrando
razones para considerar que el deterioro en los fundamentos de las compañías por la suba de la tasa de los bonos será lo suficientemente grande para destruir valor de los accionistas y para provocar que las empresas no puedan cumplir con lo que esperan los accionistas y que por lo tanto los accionistas salgan a vender en manada y que por lo tanto veamos bajas mayores. Creo más bien que las bajas acá son oportunidad de compra, porque cuando vemos esto, vemos que la tasa de los bonos del tesoro está subiendo, pero no estamos viendo un deterioro en los fundamentos de las compañías, porque la inflación, que fue justamente una de las causantes de eso el año pasado, ahora ha vuelto al 3% promedio histórico. Entonces, al no ver ese potencial deterioro, lo que podemos concluir es que obviamente esto es fruto de sentimiento inversor. O sea, se entiende obviamente que cuando las tasas de interés suben, que cuando los bonos del tesoro empiezan a subir, eso afecta negativamente, no solo afecta a justamente las valuaciones de las compañías por los drivers que explicaba recién, sino que afecta también al sentimiento inversor. Entonces muchos por ahí se ponen un poco más conservadores, un poco más pesimistas, a ver qué es lo que puede pasar ahora a corto plazo, y eso obviamente afecta a los movimientos del mercado. Así que la mayor recomendación que yo puedo dar es calma, paciencia, aprovechar si es que uno tiene liquidez para empezar a comprar, porque las valuaciones siguen siendo muy buenas. Yo hasta ahora, en lo que va de este ciclo de balances, he hecho la evaluación de Meta, he hecho la evaluación de Microsoft y a su vez tengo las evaluaciones de Google, de Tesla, y en todos los casos me da subvaluación. En el caso de, o sea, tal vez la de Meta, capaz que la semana que viene podamos ver la evaluación de Meta o la de Microsoft, que las tengo bien actualizadas. En ambos casos me da bastante subvaluación, en el orden del 30 o 50% de suba, sin que las empresas queden caras. Después en el caso de Google y de Tesla más o menos lo mismo. No me pasa lo mismo con Amazon, que me parece que está sobrevalorada, o sea, pero nunca le apostaría en contra tampoco, nunca diría que habría que ir a shortear a Amazon, en absoluto, porque siempre es una empresa que puede llegar a sorprender. Bueno, con Nvidia ya saben también que tengo mis reparos, y con Adobe tengo bastante ambigüedad, como que es una empresa muy buena, pero que los gerentes han tomado malas decisiones, entonces no sé, tal vez por diversificación, pero no para meterle una gran cantidad de dinero de nuestro portafolio. Entonces me parece que estamos en una toma de ganancias que se está convirtiendo ya en una corrección, y que si uno tiene una expectativa de más largo plazo y tiene un enfoque fundamental, un enfoque a lo Peter Lynch de buscar empresas con ventajas competitivas y con negocios sólidos y en expansión que estén cotizando a valuaciones muy bajas, creo que esta es una buena oportunidad para aprovechar a posicionarse. Si uno tiene un horizonte de inversión de más de un año y que quiere estar dolarizado además y que tiene una tolerancia al riesgo moderada, creo que es un buen momento para aprovechar. Veremos a ver cuánto puede durar esta corrección. Ya sabemos que las correcciones suelen durar entre 1 y 3 meses, que pueden caer entre un 5 y un 10%, vamos a ver, o sea, todo va a depender de cómo vaya evolucionando el sentimiento inversor, porque justamente este tipo de movimientos responden no a fundamentos, porque no cambian tanto los fundamentos, porque como les decía, sí, es verdad que empeoró el fundamento del costo de capital, pero no empeoraron, por lo menos que yo lo vea o que lo pueda ver en los balances o en expectativas, no han empeorado los otros dos drivers que son los más importantes, que serían el crecimiento de los ingresos y el rendimiento sobre el capital invertido. De hecho, tanto en Google, o mejor dicho, más bien en Meta y en Microsoft, que son dos empresas que fueron mis dos últimas valuaciones, lo que veo es que con solo proyectar un 15% de crecimiento interanual, y la verdad que no es tanto para lo que han sido estas compañías, lo que pueden ser, ya con eso te da que la empresa vale más de lo que está costando hoy en el mercado. Entonces no tendrían que tener excelentísimos rendimientos estas empresas para superar las expectativas que el mercado está descontando en los precios. O sea, en el caso de Microsoft, en el caso de Meta,
lo que estaba viendo es que el mercado en este momento está descontando que las empresas van a crecer un 10% promedio anual durante los próximos 5 años. Entonces digo, me parece que la expectativa que el mercado está poniendo en estas compañías es más bien pesimista. Digo, creo que estas empresas tienen ventajas competitivas y mercados como para crecer más que eso. Entonces ahí hay una potencial subvaluación, lo vamos a ver más en detalle si es que puedo la semana que viene. Así que me parece ahí que todavía estamos en un contexto de inicio de mercado alcista, con expectativas todavía muy contenidas y con compañías que en su calidad de empresa, en su calidad de negocio, en su proyección a futuro, lucen para mí mucho mejor de lo que el mercado las está considerando en las valuaciones que estamos viendo, en los precios que estamos viendo en sus acciones. Entonces, otra cosa que pasó justamente hoy y que no es que le agregó más fundamento a esta toma de ganancia, a esta corrección, sino que generó más bien volatilidad, porque la verdad es que no afecta demasiado, es que finalmente se declaró la quiebra de Evergrande, que si nos retrotraemos a aquella época de agosto-septiembre de 2021, cuando éramos todos felices y no sabíamos que se iba a venir un mercado bajista en 2022, en aquel momento veíamos lo que estaba pasando con esta gigante empresa inmobiliaria china, llena de deuda y con muchos problemas de sustentabilidad financiera. Lo que veíamos en aquel momento y que justamente no provocó ningún mercado bajista, más bien el mercado bajista lo provocó la inflación en 2022, lo que veíamos en aquel momento era que esta empresa, por más grande que sea, iba a quebrar. O sea, lo que estamos viendo ahora es la crónica de una muerte anunciada, era algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero lo estamos viendo de una manera administrada por el gobierno chino. O sea, el gobierno chino, como que cuando vio lo que estaba pasando con esta compañía gigante y la cantidad de damnificados que podría llegar a haber, y ya sabemos que el gobierno chino, siendo comunista, no quiere ponerse al pueblo en su contra, entonces como que el gobierno tomó control y lo que hizo básicamente fue gestionar una quiebra, fue crear una quiebra administrada de esta compañía para que los únicos damnificados en todo caso fueran los accionistas de la compañía y los tenedores de deuda, pero ni siquiera los tenedores de deuda chinos, sino los extranjeros. O sea, más aislamiento financiero para China. Y al mismo tiempo en aquel momento comentábamos que el sistema financiero de China está compuesto principalmente por bancos de mayoría estatal, con lo cual es un sistema financiero. Es un sistema financiero muy regulado, o sea, muy extremadamente regulado y aislado del resto del mundo. Porque ahí está la cuestión. O sea, si esta empresa gigante tiene un montón de deuda y esa deuda está en manos de bancos chinos, la quiebra de esta compañía podría provocar, como la deuda de esta compañía está en el pasivo, pero a su vez está en el activo de bancos, la quiebra de esta compañía también puede significar el deterioro de la hoja de activos de muchos bancos. Y el deterioro de la hoja de activos de muchos bancos podría provocar tal vez la quiebra o la insolvencia de ese banco. Y eso podría provocar que muchos clientes, o sea, muchas empresas, no solo personas, sino por sobre todas las cosas, empresas, clientes de ese banco, de repente vean que sus cuentas desaparecen. Y por lo tanto afectaría a las finanzas de esas compañías, que a su vez afectarían las finanzas de otras compañías de las cuales estas son clientes, y así es como una crisis financiera se propaga a todo el resto de la economía. Esa es la razón justamente, como ya hemos explicado muchas veces, por la cual la burbuja.com no se transformó en una burbuja sistémica, como sí se transformó en una burbuja sistémica que afectó a todo el mundo, la del 2008. Porque una tuvo lugar en un sector puntual de la economía y la otra tuvo lugar en el sector financiero. Y por lo tanto, al ser una burbuja que explota en el sector financiero y provoca el deterioro de las hojas de balance de muchos bancos y tal vez la quiebra de muchos bancos por insolvencia, ahí se propaga a todo el resto de la economía real. En este caso, no estamos hablando de nada de eso. El gobierno chino actuó, tomó control, generó una quiebra administrada y evitó obviamente que los problemas de esta compañía se trasladen a los bancos y de esa manera se desate una crisis financiera que por lo tanto pudiera comprometer a gran parte de la economía china. O sea,
En conclusión, estamos asistiendo a la quiebra anunciada de una compañía. No hay nada nuevo, o sea, todos sabíamos ya desde aquel momento que esta empresa iba a quebrar, pero lo que pasa es que esto genera volatilidad, porque obviamente que la declaración de quiebra de esta compañía afecta el sentimiento inversor y genera mucha volatilidad bajista encima a todas las empresas chinas, que cotizan, por supuesto, tanto localmente en China como también en el exterior. Entonces, bueno, genera volatilidad, pero en absoluto deberíamos pensar que eso eventualmente se va a contagiar al mercado financiero de Estados Unidos. O sea, lo que sí es cierto es que China está teniendo más problemas de los esperados con su economía, que va a crecer menos de lo que se había pronosticado en un principio para este año, y de que, bueno, que todavía hay ciertos coletazos del COVID de los cuales todavía no se ha repuesto completamente la economía de China. O sea, está todavía ahí la economía china, o sea, está tratando de terminar de salir y de terminar de volver a recuperar la senda de crecimiento económico que tenía hasta 2019. Por ahora no lo está logrando, porque encima, por supuesto, la agenda de Xi Jinping para este tercer mandato es mucho más intervencionista, mucho menos pro empresa, pro mercado, mucha más intervención, y eso por supuesto desincentiva la inversión extranjera, desincentiva el hecho de hacer negocios en el país, y eso por supuesto se está trasladando a los negocios del país. Pero lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, por lo cual ya están los precios. O sea, esta noticia de hoy por supuesto generó volatilidad, pero no cambió en absoluto lo que ya más o menos se sabía, o sea, se esperaba en cualquier momento. Bueno, ocurrió hoy como podría haber ocurrido en cualquier otro momento, así que no creo que esto vaya a tener que ver con esta toma de ganancia, esta corrección que estamos viendo en los mercados de Estados Unidos. Así que, bueno, creo que más bien tendríamos que tomarlo como más volatilidad, lo cual es normal en este tipo de contextos. Así que a no desesperarse, a no perder el control emocional, más bien aprovecharlo. Si a uno le gustan las compañías, sobre todo las compañías tecnológicas, las empresas de buena calidad, aproveche, porque las valuaciones que yo estoy viendo, incluso proyectando escenarios a futuro relativamente conservadores, son bastante interesantes. O sea, mínimo 30% de subvaluación en varias de las compañías que les he mencionado, y en algunos casos incluso 50%. Después, ya mirando otros sectores, está más complicado, por eso me limito principalmente a hablar de estas compañías, que son las que conozco mejor. No quiero hablar de empresas cuyo balance no he visto. Sé que los bancos por ahí han venido bien, pero la evaluación de bancos es sumamente complicada. El tema de empresas de energía también es complicado, porque tenés que proyectar, o por lo menos ver qué puede llegar a pasar con la producción de hidrocarburos de cada compañía. Así que más vale me limito a esto. Y bueno, o sea, para mí estamos en una interesante oportunidad, y ojalá que aquellos que estén buscando empresas de calidad y que tengan liquidez y que quieran aprovechar, puedan aprovechar esta corrección que estamos viviendo para poder meterse en buenas compañías y convertirse en accionistas de buenas compañías con buenas proyecciones de ingresos a futuros, con crecimiento y con fuertes ventajas competitivas, a valuaciones que para mí son bastante atractivas en este momento. Bueno, pasamos entonces ahora sí a Argentina, donde hemos tenido una semana por demás de interesante, aunque la palabra que mejor describe lo que ha pasado es volatilidad. Fíjense que el Merval en dólares, la verdad, no se ha movido tanto. O sea, lo que sí obviamente tuvimos durante esta semana post-electoral es volatilidad. Pero en mi caso, a ver, lo primero que puedo decir es que el mercado nos está dando una gran oportunidad para comprar acciones y bonos argentinos muy baratos, gracias al hecho, por lo menos lo que me parece a mí, de que en Estados Unidos todavía no se han informado muy bien de quién es Milei, cuál es su plan de gobierno. O sea, vemos esto en las acciones, vemos en los bonos. Si me fijo en la página de Bima, que es donde mejor puedo ver la cotización de la L30,
veo esto, veo que hoy el AL30 cerró en $30.11, más o menos acá, más o menos la cotización que tenía hasta finales de julio, pero claro, si nos fijamos acá, la cotización que tenía previo a las PASO, vemos que llegó a caer casi un 15%, ahora está cayendo un 7%, sigue abajo y obviamente volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Es volatilidad, pero en términos de cotización, la verdad que mucha volatilidad, pero estamos en los mismos valores que estábamos en julio, hace apenas 3 semanas atrás. O sea, hemos visto mucha volatilidad, pero no hemos visto, afortunadamente, una PASO 2019, tampoco hemos visto una euforia, hemos visto lo que típicamente ocurre en momentos de incertidumbre, que es cuando tal vez el mercado se vuelve conservador. O sea, vemos que los bancos de inversión de Estados Unidos, o sea, está claro que los bancos de inversión y los fondos de inversión de Estados Unidos no tenían en absoluto, como ninguno de nosotros, el escenario de Milei siendo el candidato más votado, no solo en cuanto a candidato, sino en cuanto a espacio político. Nadie lo tenía, nadie lo tenía en su principal expectativa como la mayor probabilidad. Entonces ahora obviamente los fondos de inversión, los bancos de inversión de Estados Unidos se deben estar interiorizando en, bueno, a ver quién es este candidato, o sea, qué es lo que propone, cuál es su plan de gobierno, cuál es su programa económico. Y en eso nosotros llevamos una ventaja porque estamos acá, ya conocemos, ya lo vemos venir, ya lo conocemos desde hace tiempo. Incluso hay 2 videos en YouTube, hay uno con Alejandro Fantino y otro en su canal personal donde Milei presenta su programa de gobierno. O sea, si van a YouTube y ponen Milei plan de gobierno Fantino o directamente Milei plan de gobierno, van a tener que encontrar esos 2 videos. El de su canal personal dura media hora, el que tiene con Fantino dura 2 horas y media, pero ahí se explaya con respecto a toda la organización de su gobierno en cuanto a ministerios, todos los puntos más importantes, programa económico, etcétera, etcétera. Entonces la información la tenemos ahí. O sea, claramente tenemos que decir que es un candidato de derecha, algunos dicen de extrema derecha, absolutamente pro mercado, pro empresa, pro hacer negocios. Entonces llama la atención de que las acciones y los bonos no hayan reaccionado favorablemente a esta elección. O sea, a que el 50% del país, si sumamos los votos de Milei y de Bullrich, el 50% del país votó por alternativas políticas de centro derecha, y no lo vemos festejado ni en precios de bonos ni tampoco en precios de acciones. O sea, ¿por qué? Creo en gran parte porque fue totalmente inesperado. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Ante lo inesperado, ante la incertidumbre, cuando ocurre algo que no estaba dentro de tus planes, lo que solemos hacer los seres humanos es actuar a la defensiva, actuar conservador hasta obtener más información para ver cómo proceder. Creo que estamos tal vez en esta semana justamente con eso. Y obviamente que el contexto económico no ayuda, hubo una devaluación del tipo de cambio oficial, la inflación casi con seguridad superará el 10% en este mes de agosto, posiblemente septiembre también, octubre también. Así que veamos, o sea, supuestamente, según lo que dijo Massa, no va a haber otra devaluación del tipo de cambio oficial, que lo van a dejar ahí. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque la verdad que con el aumento de incertidumbre que hay, imagínense que esto no solo afecta a la inflación, sino que afecta también a los negocios, a la actividad económica. Entonces, bueno, es un cóctel muy negativo, que obviamente que le pega directamente de forma negativa a Massa. Vamos a ver si eso después se ve trasladado en menos votos para el candidato. Teniendo en cuenta la historia de Argentina, me parece que no, pero bueno, acá lo importante es qué opinan de Milei, que sería en este momento sería el que con más probabilidad se puede hacer con la presidencia de Argentina el 10 de diciembre. ¿Qué opinan de Milei los bancos de inversión y los fondos de inversión? Bueno, lo cierto es que cuando uno se pregunta, bueno, a ver, ¿cómo hacen los fondos de inversión, los inversores de Estados Unidos para interiorizarse en qué es lo que está pasando en Argentina, a ver si conviene comprar las acciones y los bonos argentinos que cotizan en Wall Street, a ver si son una oportunidad o son una trampa? Bueno, lo que obviamente hacen los bancos de inversión, los fondos de inversión, los inversores en general, es asesorarse mediante economistas, mediante periodistas
o mediante políticos o personas que han pertenecido a la política en otros gobiernos argentinos para que les cuenten, les comenten, a ver, bueno, quién es esta persona, cuál es su programa de gobierno, qué puede llegar a pasar con Argentina en diferentes escenarios, y de esa manera ellos a partir de ahí hacen sus informes para sus clientes y les recomiendan comprar, vender, no hacer nada, etcétera, etcétera. Y creo que no me cuesta mucho suponer un poco que las personas con las que se están asesorando estos fondos de inversión son bastante anti-Milei, digamos, o son más bien, podría suponer yo, podría inferir que son más bien más postulantes, digamos, personas más afines a Juntos por el Cambio. Entonces no tienen mucha imagen de Milei y tal vez eso se esté viendo reflejado. Pero obviamente que a medida que fluye la información, a medida que, por ejemplo, el Fondo Monetario, que supuestamente dicen que hoy habló con Milei, con su equipo económico, a medida que va fluyendo esa información, eventualmente tendríamos que ver a los fondos de inversión y a los bancos de inversión sacar informes acerca de Argentina, y a mí todo me indica por intuición y por conocer un poco también el plan de gobierno de Milei, y todos lo conocemos a Milei, cuál es su ideología, qué es lo que piensa, qué es lo que opina. Suponemos que no hay chance de que recomienden vender Argentina porque temen un default de los bonos. O sea, podrán tener algún tipo de reticencia con respecto a qué tanto del plan económico, del programa de dolarización, por ejemplo, de los programas sociales de Milei, qué tanto de eso puede llegar a plasmarse en la realidad, pero de ninguna manera deberían cuestionar, en base a la ideología que Milei ha profesado durante estos años, con respecto a default de bonos o impedimento de las empresas para hacer negocios, o una destrucción del valor de las compañías a través de, por ejemplo, un aumento en el costo de capital. O sea, creo yo que nosotros que estamos desde adentro, que ya conocemos a nuestros políticos desde hace mucho tiempo, sabemos que cuando se trata de Milei no podríamos estar pensando en un candidato que va a destruir el valor de las compañías o que va a poner impedimentos para que las compañías generen valor para los accionistas, o que va a deshonrar la deuda contraída por los gobiernos argentinos, sino todo lo contrario. Entonces, mi expectativa es que los informes que empiecen a salir de Estados Unidos tienen que ser algo positivos, y nosotros tenemos ahora la posibilidad de poder adelantarnos a eso y poder posicionarnos nuevamente ya con un resultado contundente puesto en las elecciones, pero con valuaciones de las empresas y de los bonos que no han cambiado demasiado a pesar de ese resultado. Tenemos la oportunidad de anticiparnos un poco las recomendaciones de los bancos de inversión y los fondos de inversión de Estados Unidos y aprovechar las mismas empresas argentinas, las mismas que por lo menos yo estaba recomendando desde hace un tiempo, volver a aprovechar eso, pero ya con muchísima más información de qué es lo que puede pasar en las elecciones, y aprovechando que las valuaciones de las compañías no se han movido. Y a ver, yo entiendo los reparos que pueden tener tal vez los fondos de inversión, los grandes bancos de Estados Unidos, con respecto a un candidato con Milei, porque seamos sinceros, o sea, es alguien desconocido para ellos, es un outsider, como dicen, de la política. Sus modos sabemos bien que no son los habituales para un político tradicional, así que es normal, o sea, sería esperable, o sea, era esperable. La verdad que yo pensé que los mercados iban a reaccionar mejor, pero visto así como se dio, era esperable que lo que se dé es un contexto de volatilidad. O sea, no se dio un desplome de las acciones como vemos, o sea, pero sí se vio bastante volatilidad porque, bueno, o sea, ante el escenario tan inesperado, y con el candidato que se pensaba que iba a salir tercero saliendo primero, o sea, un escenario bastante poco esperado, se opte obviamente por el tema de ser conservador, y obviamente eso genera volatilidad porque habrá quienes salgan a vender ante el miedo, otros que hayan aprovechado, por ejemplo, lunes, martes, miércoles para comprar bonos argentinos, porque las acciones, como vemos, se movieron, pero vemos esta aguja fuerte
del lunes, y después más o menos el Merval se movió así. Bueno, los bancos, pongámosle que sufrieron un poco más y todavía no se recuperaron. Otras acciones, las energéticas, las de servicios regulados, por ahí ya se recuperaron más. Pero, a ver, nosotros que ya vivimos acá y conocemos a Milei desde hace años, por puro sentido común podemos suponer que no es un candidato que suponemos que provocará una destrucción del valor de las compañías. O sea, su plan de gobierno, o sus dichos, su ideología, claramente va en la orientación de fomentar el valor de las compañías, o sea, bajar impuestos, revisar las condiciones regulatorias de las empresas de servicios regulados, yendo a una cuestión de, bueno, no pegarle a la tarifa para no provocar lo que pasó en aquel momento con Macri de aumentos de tarifa de 400% de un mes para el otro, sino revisar los contratos, bueno, toda una serie de modificaciones para que no impacte en el cliente de una manera tan fuerte, pero de la misma manera que, o sea, que las compañías puedan encontrar incentivos para volver a invertir, de tal manera de que todos los veranos no se corte la luz y bueno, todo lo que sabemos que pasa, o que lleguemos al invierno con problemas de abastecimiento de gas, como ha ocurrido incluso este año o el anterior. O sea, estamos hablando de un candidato que, por lo menos, si estamos hablando de los 3 drivers que más afectan el valor de las compañías, estamos hablando de un candidato que claramente va a intentar bajar el costo de capital, porque dijo que la deuda es pagable y que va a honrar la deuda, con lo cual el riesgo país debería eventualmente comenzar a bajar. Estamos hablando de un candidato que va a intentar mejorar la productividad de la compañía y va a intentar fomentar un crecimiento económico orgánico y no el rebote, o más bien caídas con algunos rebotes de la actividad económica que venimos llevando desde 2011. Pensemos eso, nuestra economía desde el 2011 que viene cayendo con algunos rebotes en años electorales, pero en el neto podemos decir que una persona que hoy tiene 11 años no vio a la Argentina crecer sistemáticamente en ningún momento. Vio algunos años un poco mejores, otros años peores, pero en el neto el PBI per cápita de hoy es más bajo que en 2011. Así que claramente es un candidato que intenta ir en contra de eso y tratar de revertir esa tendencia argentina. Así que yo puedo entender que los bancos de inversión en Estados Unidos no se jueguen todavía para decir compren en Argentina, pero justamente por eso nosotros podemos aprovechar y adelantarnos y comprar acciones y bonos argentinos. Ahora bien, está más que claro por lo que pasó esta semana que vamos a tener unos 2 meses y medio que más o menos faltan para las elecciones, bastante movidito. O sea, esto no es gratis. O sea, si nos sale bien, y ya sea Milei o Bullrich, que son los dos que más chances tienen, aunque Bullrich algunos le están bajando las chances, pero no descartemos a ninguno. Pero digamos, si Milei o Bullrich termina siendo presidente de la Argentina, claramente estamos hablando nuevamente de acciones y bonos argentinos muy subvaluados, pero con un contexto de aquí a octubre extremadamente complicado en lo económico, con respecto a la inflación, con respecto a tipo de cambio, por supuesto, a pesar de que Massa dijo que lo va a mantener quieto. O sea, no está exento, o sea, no estamos exentos del riesgo de que a Massa la situación se le vaya de las manos y terminemos en una hiperinflación. Así que vamos a ver mucha volatilidad. Ojalá que esa volatilidad sea en tendencia al alza, sea con muchas más subas que bajas. Pero vamos a tener que aguantar una alta volatilidad en nuestro portafolio. O sea, si queremos capturar los grandes rendimientos que pueden darnos las acciones y los bonos argentinos durante los próximos 12 meses, si es que el próximo candidato a presidente es de centro derecha, más o menos a la derecha, si queremos capturar los grandes rendimientos que nos pueden dar, vamos a saber que durante los próximos 2 meses las cosas se van a mover mucho. Vamos a tener mucha volatilidad y que no estamos exentos de que a Massa la situación se le vaya de las manos. Esperemos que no, pero con la devaluación que hemos tenido esta semana, la inflación seguro que se va a disparar. Las reservas del Banco Central están en menos 10.000 millones,
con lo cual vamos a ver qué pasa ya en septiembre, ahí cuando empecemos a entrar más en la recta final de la campaña electoral, a ver si el oficialismo quiere hacer plan platita, quiere tratar de regalar, no sé, pesos, electrodomésticos, no sé, lo que suele pasar en las campañas electorales. Vamos a ver, porque la verdad es que no hay plata para eso. Pero por supuesto que el gobierno, si ve que puede tener chances, lo va a intentar. Y eso va a retroalimentar la inflación, que ya de por sí va a estar arriba del 10% ya a partir de este mes. Entonces está bastante complicada la situación. No hay dinero, no hay pesos, no hay dólares para hacer populismo, y el gobierno puede estar tentado a hacerlo, sabiendo que en todo caso las consecuencias se van a ver más adelante, pero parte de un contexto donde ya la inflación va a estar muy alta, y algunos incluso pronostican que en diciembre ya vamos a tener una inflación interanual de diciembre contra diciembre del año pasado del 200%. Entonces la situación está bastante complicada. Entonces tengamos en cuenta eso, que nuestros portafolios pueden llegar a tener tremendos rendimientos durante los próximos 12 meses, pero que 2 meses y medio de volatilidad alta vamos a tener que aguantar. Ya si estamos en acciones argentinas y bonos argentinos sabemos que es así, así que bueno, calavera no chilla, ya sabemos el riesgo que estamos asumiendo, sabemos los potenciales rendimientos que podemos llegar a obtener, sabemos que las probabilidades, dado el resultado de las elecciones, ahora juegan más que nunca a nuestro favor, pero eso no quita de que de aquí en los próximos 2 meses puede pasar cualquier cosa. Históricamente, cuando vimos los episodios de hiperinflación en Argentina, sabemos que las acciones fueron cobertura de valor, que las acciones protegieron a los inversores contra la hiperinflación. Ojalá que no pase, pero en todo caso, si sobreviene algún contexto donde a Massa la situación se les va de las manos, por lo menos sabemos que tanto en acciones como en bonos argentinos estamos bien cubiertos. En acciones porque las compañías eventualmente siempre se recuperan y generan valor, y en los bonos porque sabemos que un descontrol de la situación económica de Massa aumenta muchísimo las probabilidades de que gane Milei y Bullrich, pero más que nada Milei, y Milei ya sabemos que ya ha dicho que va a honrar todos los compromisos, no solo los del FMI, sino también los de los bonos argentinos. Obviamente que también a partir del resultado de las elecciones, de repente ahora en todos los foros, en grupos de WhatsApp, en las oficinas, en los canales de televisión, en Twitter, en redes sociales, de repente se están empezando a discutir y a analizar la viabilidad o la sensatez que tienen las propuestas de Milei, porque claro, hasta la semana pasada era un candidato marginal que muchos no lo tenían en cuenta, y ahora de repente pasa a ser el candidato con las mayores chances de ganar la presidencia. Entonces se empieza a discutir, más que nada ya saben bien, lo que más se está discutiendo es el plan de dolarización de Milei, viabilidad, la instrumentación. La verdad que, a ver, me parece que es una discusión que no tiene demasiado sentido, por lo menos si somos inversores, si estamos comprando acciones, bonos argentinos, la verdad que no tiene mucho sentido traer esa discusión a nuestro análisis sobre si nos conviene o no armar un portafolio de acciones argentinas, porque en todo caso, o sea, si Milei va a dolarizar la economía, no va a ser, lo más probable es que no sea el año que viene, porque aparte, primero que es una reforma que lleva su tiempo, después que es una reforma que requiere previamente de toda una instrumentación, y aparte requiere bajar el gasto público, requiere por supuesto eliminar distorsiones de precios relativos, con lo cual ya te está diciendo que requiere primero reevaluar los contratos con las compañías prestadoras de servicios tipo Pampa, Autopista del Sol, Transener, Edenor, y esa misma evaluación y reestructuración de los contratos de las empresas de servicios ya va a provocar una enorme mejora en el valor de las compañías, como bueno, más o menos podríamos tomar como ejemplo lo que pasó cuando Macri fue presidente, nada más que ahí la reestructuración que se hizo le pegó directamente a la tarifa. En este caso Milei plantea algo diferente, o sea, que no le pegue tanto a la tarifa, pero que sí mejore mucho las condiciones de financiamiento de las compañías, el costo de capital, y bueno, todas palabras que seguramente me escuchan decir cuando hablo de evaluación de empresas, y por lo tanto serían todas decisiones del Poder Ejecutivo que afectarían positivamente el valor de todas estas compañías. Con el tema de dolarización, si es viable, si no es viable, cómo se va a hacer, tengan en cuenta que el cierre del Banco Central depende del Congreso, con lo cual
al no tener Milei mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, si se aliara con Juntos por el Cambio, es poco probable que pueda salir el año que viene. A lo sumo tendrá que ganar las elecciones legislativas del 2025 y recién capaz que en 2026. O sea, estamos hablando de años luz de distancia en Argentina. O sea, son siglos para la Argentina ese periodo de tiempo. Entonces, si estamos invirtiendo, como yo ya les dije, las acciones se mueven descontando las ganancias que el consenso de los inversores considera que tendrán las compañías con respecto a los próximos 12 a 24 meses. Y en Argentina, al ser un mercado de frontera emergente, podríamos decirle en el mejor de los casos, estamos hablando de que esos periodos incluso se acortan. Estamos hablando de que tal vez los precios de las acciones se van moviendo en base a expectativas para los próximos 12 meses y no más allá, porque es muy difícil en Argentina ver 6 meses a futuro, imagínense 24 meses. Entonces, si estamos tomando decisiones de armar portafolios de inversión en Argentina, que sean justamente en base a los grandes drivers, no tanto a ir a un flujo de fondos puntual de una compañía, en base a los grandes drivers y en base a lo que un potencial giro de la política argentina hacia la centro derecha va a provocar, tanto en disminución del costo de capital, mejoran los rendimientos en la productividad de las compañías, mejoran los ingresos, y con respecto a los bonos, en justamente la disminución del riesgo de default. Ambos candidatos, tanto Milei como Bullrich, son candidatos que por lo menos garantizan o quieren garantizar, porque ideológicamente creen en honrar los compromisos asumidos. Massa también, pero Massa sabemos que es muy hostil con los mercados financieros. De hecho, él fue el ideólogo del impuesto a la renta financiera, así que el mercado sabe que Massa no es un tipo de fiar cuando se trata de mercados financieros. Pero Milei, por supuesto, que ya ha ratificado que se le va a pagar al FMI y a los bonistas, así que eventualmente, a medida que vayan transcurriendo las semanas, veremos cómo van interpretando esta información en Estados Unidos y los informes que van sacando para sus clientes, pero creo yo que las mayores probabilidades es que eventualmente los inversores de afuera empiecen a comprar y a invertir en activos argentinos, ya que, ya sea por Milei o por Bullrich, los activos argentinos tienen mucho para recuperar y tienen mucho valor para volver a ganar, tanto en acciones como en bonos. Así que creo yo que el mercado nos está dando ahora, ya con un resultado opuesto, algo que yo no pensaba, nos está dando la posibilidad de comprar acciones y bonos argentinos a muy bajas valuaciones y aprovechar que el escenario más probable, por lo menos lo que nos mostraron las elecciones, es que Argentina dará eventualmente en los próximos 2 meses y medio un giro a la derecha en su política y en su política económica, y eso debería repercutir favorablemente tanto en el valor de los bonos como en las acciones. Así que si están dispuestos a tolerar el riesgo, porque esto no es gratis, hay que tolerar un gran riesgo, gran volatilidad, podemos invertir con las mayores probabilidades de que durante los próximos 12 meses nuestro portafolio de activos argentinos se revalorice mucho. Así que estamos ante una gran oportunidad, tanto en Argentina como en Estados Unidos. En Argentina asumiendo un riesgo muy alto, en Estados Unidos aprovechando esta corrección que está teniendo el mercado y ahí asumiendo un riesgo moderado y encima dolarizándonos si es que tenemos miedo de que vuelva a pasar algo con el tipo de cambio. Así que tanto en Argentina como en Estados Unidos estamos en un contexto bastante favorable para aprovechar si tenemos liquidez, así que ojalá que lo podamos aprovechar. Así que bueno, yo me despido dejándoles la vía de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.